Hola, quiero compartir contigo lo que dice Efesios capítulo 5, verso 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando dice levántate de los muertos se refiere a esa muerte espiritual, en el sentido cuando decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero nuestras acciones están reflejando otras cosas. Hay un adormecimiento espiritual. Y por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No quiero abundar mucho en esto, ya que quiero ir un poquito más adelante. Verso 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Fíjate lo que está diciendo aquí Efesios. Mirad pues, es decir, pon atención a cómo estás caminando, a cómo te estás dirigiendo en tu vida. ¿Sí? Que no debemos andar como necios, sino como sabios. Verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No debemos andar como necios, dice la Biblia, sino como sabios, es decir, como personas entendidas. ¿Qué es un necio? ¿Qué es un sabio? Déjame ponerte un ejemplo. El necio es aquella persona que cuando trabaja, todo lo malgasta, no ahorra, y cuando está en aprietos, pues, ¿verdad? No sabe dónde agarrar. Ese es ser necio. Ahora, ese es un ejemplo nada más. ¿Cómo aplicarlo en la vida espiritual? Es decir, cuando descuidamos nuestra vida de comunión con Dios, nuestra vida de oración, nuestra vida de la lectura diaria de la palabra de Dios, empezamos a ser personas necias, empezamos a ser personas que no somos diligentes y empieza a haber un adormecimiento espiritual en la vida de aquellas personas. Por eso dice Efesios, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Verso 17. Por tanto, no seáis insensatos. Es fuerte la palabra, pero es una realidad, nos está exhortando la palabra de Dios. Que no seamos insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor. Fíjate, solamente si tú y yo somos personas entendidas, ¿en qué? En la palabra. Podemos saber cuál es la voluntad de Dios. Hay personas que no saben cuál es la voluntad de Dios. Y vienen y te dicen, pastor, ora por mí. ¿Por qué? Porque yo quiero que Dios me muestre su voluntad. Entonces la pregunta es, oye, ¿tienes una vida de comunión diaria con el Señor, de oración, de la lectura de la palabra? ¿Tienes esa vida? No, pues no. Entonces, ¿cómo quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida si estás siendo una persona negligente? ¿Te das cuenta? Por eso es importante tener una vida de comunión con el Señor. Una vida que se apasione por estar con el Señor. Una vida, quizás muchos te van a decir, ay, pues te la das de muy San Crisóstomo, ¿no? O te crees que es San Martín de Porres. No es eso, sino es una vida consagrada al Señor, es estar apartado para el Señor. Bueno, es que yo trabajo, bueno, es que yo tengo los quehaceres de la casa y tengo también mi vida, Isaí, y ahí a veces cuesta trabajo. Precisamente es lo que la Biblia está diciendo, que debemos cuidar cómo andamos. Es decir, hay que trabajar, porque el que no trabaje, dice la Biblia, pues que no coma. Tenemos que trabajar. Pero nuestro enfoque no debe estar en la comida que perece, sino en la comida que es eterna, que es la palabra de Dios. O sea, es un balance. No estoy diciendo deja tu trabajo, porque si no, ¿de qué vas a vivir?
Pero lo que la Biblia está diciendo es que no nos debemos de afanar tanto por las cosas materiales, porque son perecederas, o sea, pasan, son pasajeras. Debemos cuidar nuestra comunión diaria con el Señor. No debemos de ser insensatos. Verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos implica que el Espíritu Santo debe tener el control absoluto de nuestra vida. Tú dirás, bueno, ¿qué pasa con el libre albedrío? ¿Sabes qué pienso yo? Que ¿por qué Dios nos dio libre albedrío? Si tú escudriñas lo que Pablo está diciendo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo está diciendo, yo ya no me gobierno a mí mismo. Es decir, mi libre voluntad se la he cedido al Señor. Pero entiéndelo en este sentido. No que seamos un robot. No. Somos ahora siervos y esclavos por amor, que es muy distinto. Obedecemos al Señor porque le amamos. Obedecemos al Señor porque Él es el todo para nosotros. No le obedecemos porque tenemos miedo de que, nos va a mandar al infierno. No, porque el que es hijo de Dios es nacido de Dios. Y no hay condenación para los que ya estamos en Cristo Jesús. Pero para los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Te das cuenta? Muy distinto. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que tome control absoluto de nuestras vidas. Si Él toma control absoluto de nuestras vidas, pues vamos entonces a empezar a caminar bajo la influencia de Él. Así como el borracho cuando toma vino y se emborracha y no tiene el control de sí mismo, Efesios está diciendo, de esa misma manera debes dejar que el Espíritu Santo controle tu vida. Que tú no seas el que lleves el timón de tu vida, que sea el Espíritu Santo. Yo te invito, yo te exhorto, yo te animo a que sea el Espíritu Santo, a que tú permitas que el Espíritu Santo sea el que lleve el control de tu vida. Que no seas tú, porque si tú lo llevas, vas a fracasar. Pero si el Espíritu Santo lleva el timón de tu vida, de seguro vas a salir victorioso. Que el Señor te bendiga.